Buenas noches a todos y a todas. Damos inicio a la sesión 31 de la Escuela Germán Roja Niño en su cuarto año. Hoy nos acompaña la compañera María Bernarda Pavón con el tema Por la tierra y la vivienda digna para Colombia, Gobierno del Cambio. Compañera María Bernarda, tiene usted la palabra. Buenas noches a todos los compañeros y compañeras. No sé si nos escuchamos bien. Está nítido. Ok, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación al espacio. Creo que más que una charla que venimos así aquí a dar, se trata como de venir a compartir experiencias, compartir saberes. Bueno, mi nombre es María Bernarda. Yo hago parte de una organización popular que se llama Secucol, eh, que es el Centro Cultural Comunitario Las Colinas, que es una organización que lleva 35 años desarrollando diferentes apuestas de vida, de paz, de desarrollo del territorio, pero también de defensa del territorio con diferentes poblaciones, donde la niñez y la juventud juegan un papel muy importante en estas dinámicas de transformación y lógicamente pues las mujeres y las familias. En esta construcción de territorio, en esta apuesta por la vida digna, pues nos hemos encontrado con otras organizaciones, con otros procesos, en una juntanza que llamamos y que creo que todos conocemos, pero que digamos, en el marco pues, como de lo urbano, pues está la Minga Social, Popular y Comunitaria de Cali. ¿Qué le pasó? Compañera María. Hola, es que había como una interferencia, creo. Bueno, entonces, la Minga Social, Popular y Comunitaria de Cali, como les venía diciendo, es una juntanza de más de 20 organizaciones sociales populares, donde integramos diferentes espacios como son viviendistas, organizaciones de derechos humanos, fundaciones, en fin, pues diferentes eh, espacios que le apostamos a la construcción, a la defensa de la tierra, del territorio, la vivienda digna, la seguridad y la soberanía alimentaria, la autoprotección a través de las guardias cimarronas y las guardias urbanas. Mm, en esta dinámica de la minga social, popular y comunitaria, pues nos hemos encontrado con una grave problemática y es el tema, digamos, del derecho a la vivienda. ¿Y qué es o cómo nosotros concebimos ese derecho a la vivienda? Pues porque de eso se ha escrito y se ha dicho muchas cosas, ¿cierto? Entendemos que el derecho a la vivienda pasa fundamentalmente por tener tierra. Si no hay tierra para las comunidades, si no hay tierra para las familias, pues en dónde poder levantar sus sueños, levantar sus casas, pues difícilmente ese sueño va a ser posible. Entender entonces el derecho a la vivienda parte por entender que se hace necesario y fundamental que nos pensemos dónde está la tierra para las comunidades urbanas que hoy pues es una de las problemáticas más grandes que tiene el país y que yo pienso que es uno de los de los problemas más grandes que hoy enfrenta también el gobierno de la vida, el gobierno de la paz total, y es el tema, digamos, de la población urbana, ya que por todas las dinámicas que nosotros conocemos del conflicto, de la pobreza en nuestro país, pues las ciudades hoy conforman casi que más del 80% de la población en la ciudad. Y sentimos pues que en esa medida se hace necesario que desde el gobierno Petro, que es también lo que nos convoca en este espacio,
pues se hace necesario que se escuche a las comunidades, se piense con las comunidades diferentes formas de solucionar los graves problemas que hay hoy en las ciudades y que se reduce un poco también a todo lo que nosotros denominamos el derecho a la ciudad. Parte de toda esta problemática es entonces el derecho a la vivienda. Y entender la vivienda no es solamente entender, digamos, la, la casa, por decirlo así, el espacio físico, sino que entender el derecho a la vivienda es poderlo entender bajo tres dimensiones a nuestra manera de ver. Tres dimensiones que tienen una conexidad, que tienen una integralidad y que la una no excluye, no va o no puede excluir a la otra. Dentro de esas tres dimensiones, por el derecho a la vivienda, que es también de lo que hablamos desde la Minga, está el tema, digamos, de la integralidad del derecho al hábitat y a la vivienda como tal. ¿Y eso qué quiere decir? Entonces, eso quiere decir cómo nosotros concebimos nuestra unidad habitacional, es decir, nuestro techo, nuestra casa, ¿cierto? Que sea realmente un espacio digno, que dignifique la vida, que dignifique al ser, que dignifique a la familia. Por eso planteamos entonces que cuando hablamos de esa integralidad, de ese derecho a una vivienda que tenga que ver con esas tres dimensiones, que es esa unidad habitacional, no podemos seguir planteando que la solución para las comunidades más pobres y más vulnerables sea el programa, digamos, de vivienda de interés prioritario. Creemos que las casas de interés prioritario, que son de 42 metros cuadrados, son infrahumanas, no obedecen realmente a una propuesta integral, que no realmente obedecen a un derecho, digamos, a una unidad habitacional digna. Nosotros planteamos que se deben de construir espacios realmente que dignifiquen la vida, que no haya más violencia contra las familias dentro de la misma unidad habitacional. Por eso hoy hablamos de que se hace necesario entonces replantearnos, ¿cierto? El modelo de vivienda que hoy hay, diferenciado en, digamos, modelos de o construcciones de vivienda de interés prioritario, de interés social, entonces donde el interés prioritario pasa porque tengan que ser casitas de 42, 40 o 35 metros cuadrados. La pandemia nos demostró que ese tipo de unidades habitacionales fueron, digamos, parte grave de lo que aumentó todo lo que fue la violencia familiar, ya que esos espacios que son espacios infrahumanos, que son espacios de hacinamiento, pues no garantizaban y no garantizan ninguna posibilidades de que la familia pueda desarrollarse de manera integral. Dentro del derecho a la vivienda también entonces nosotros planteamos eh, que otra dimensión es entender un modelo de desarrollo urbano incluyente, integral y funcional. Y eso entonces pasa por tener, o lo que hoy se denomina, o no pasa por construir lo que nosotros llamamos el territorio. Y el territorio son comunas, son barrios realmente donde sean construidas, donde puedan tener las comunidades, habiten de manera digna, habiten con derechos, que sean comunidades con equipamientos comunitarios, que sean comunidades que tengan derecho a unas vías pavimentadas, donde realmente las comunidades puedan sentirse seguras de estar, donde los niños y las niñas tengan las posibilidades de parques, de lugares para su recreación sana. Hoy nuestros barrios de las comunidades pobres, de las urbes, de la ladera, del oriente, pues no tenemos esas condiciones, ¿cierto? Podemos decir que en Cali, por ejemplo, por dar un dato, hay 190 asentamientos de desarrollo humano incompleto. 190 asentamientos cuyas condiciones son condiciones de barrios, pues en situaciones lamentables, donde pues no hay realmente posibilidades de una vida digna. Y por último, diríamos que entonces otra de las dimensiones es la participación y el empoderamiento comunitario en la construcción de ese territorio. Eh, Cuando hablamos de estas tres dimensiones, no podemos dejar de lado que para que realmente haya
un derecho al hábitat, un derecho a la vivienda, se hace necesario y fundamental los procesos organizativos, los procesos de participación, los procesos de incidencia de las comunidades. Y por eso nosotros hablamos de esta dimensión en la construcción de este territorio, hablamos de la dimensión de lo que es el empoderamiento, es decir, desde la organización, la creación de poder popular. En esa medida, desde la Minga Cali, en estas reflexiones, hemos venido diciéndole al gobierno de la vida, al gobierno de Gustavo Petro, hay una crisis social y humanitaria voy a hablar desde la ciudad de Cali, que es desde donde nos movemos, pero que es una crisis que nosotros vemos que se refleja en diferentes ciudades. El problema de la vivienda en Colombia es un problema que nos parece que debe de ser atendido por este gobierno y que nosotros sentimos que no se le ha dado el tratamiento que se le debe de dar. Es una bomba de tiempo. ¿Cierto? Hoy, por ejemplo, la ciudad de Cali recibe anualmente alrededor de 200.000 personas anualmente, producto de las migraciones, pero también producto de la cruda realidad de la guerra que se vive y se sigue viviendo hoy en nuestro país. En el suroccidente colombiano, la situación en el campo, pues es muy compleja aún, ¿cierto? La proliferación de diferentes bandas criminales, el narcotráfico transnacional y todas las, digamos, todo este tema de las disidencias y aún, pues, aún, digamos, las guerrillas que existen, pues generan toda una situación de desplazamiento en las comunidades como tal. Eso aunado pues a una situación dentro de la ciudad de Cali, digamos, de esta situación de desplazamiento, de llegada permanente a la urbe, pues encontramos que la única respuesta que en este momento se viene dando por parte de la municipalidad digamos, son los desalojos violentos, forzados en diferentes espacios de la ciudad de Cali. Muchas de las familias que llegan a la ciudad pues se asientan donde habían las otras comunidades empobrecidas lo reciben. El oriente o la ladera ha sido históricamente el lugar donde nos hemos acogido, o donde hemos llegado dichas familias. Sin embargo, pues el arribo de las familias hace que las condiciones de los sectores, de los territorios que abrazamos a estas familias, pues empeoren, porque de una u otra manera generamos mayor carga, digamos, ambiental, mayor carga en el territorio de la que realmente podemos y que no, y que ya es precaria. Entonces, las condiciones son más lamentables. Estamos entonces dentro de la Minga Cali, en esta dinámica, digamos, de dialogar, de palabrear toda la problemática de vivienda que hay en la ciudad, porque está aunada por diferentes elementos, no solamente por el tema, digamos, del arribo de población migrante y de población desplazada por el conflicto, está también definida porque, digamos, la problemática por los grandes megaproyectos como Plan Jarillón, que desde hace 10 años está, digamos, vigente este proyecto, pero que ha despojado y que ha desarraigado pues a más de 8.000 familias y que muchas de esas familias hoy se encuentran en unas condiciones de la calle. O el otro gran megaproyecto, por ejemplo, como el tren de cercanías, que hace parte del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de la Vida. Sin embargo, a estas familias la única garantía que tienen es el desalojo. Entonces, para eso nosotros decimos, bueno, no podemos seguir con una política de desalojos, se hace necesario parar los desalojos, porque si bien es cierto, se necesita el desarrollo para mejorar las condiciones de la ciudad, pues también se necesita que las familias que van a ser desalojadas, pues tengan una garantía de derechos. Y hoy por hoy en esta ciudad, y yo puedo decirle que a nivel del país, no existe ningún protocolo de garantía de derechos que le brinde a las comunidades que están siendo desalojadas de manera violenta, de manera abrupta,
que hoy pues tengan esa garantía de derechos como lo contempla, digamos, la normatividad internacional. En Cali se viola toda normatividad, en Cali se viola todo, digamos, todo derecho de las familias, familias de 10 años, de 15 años, familias de 2, 3 años que han construido sus sueños en terrenos que si bien es cierto son públicos o privados, también dice la norma internacional o también dice, pues, digamos, el amparo de los derechos internacionales que hay que garantizar un protocolo de garantía de derechos que tiene que ver entonces con que las familias les garanticen a dónde los van a reubicar, es decir, un plan de reubicación integral que para este caso, digamos, de Cali no existe. El otro elemento que nosotros planteamos dentro de la Minga es que se hace necesario entonces pensarnos, como lo decía ahorita, dónde está la tierra para la construcción de una vivienda realmente digna, que recoja las necesidades y que responda realmente a lo que en la Constitución está contemplado como la vivienda como un derecho, pero un derecho integral. Y en esa medida nosotros vemos que la tierra está concentrada en manos digamos, por un lado, de los cañicultores que tienen rodeada la ciudad. Dos, las tierras que existen o los terrenos que existen están dados, digamos, a las grandes constructoras que han hecho del derecho a la vivienda un negocio. Entonces, y el otro elemento es que se supone que Cali es una de las ciudades ejidales de Latinoamérica. Sin embargo, los ejidos, que según la ley Barberena están destinados para vivienda para los más menesterosos, es decir, los más pobres según la ley Barberena, y para programas de seguridad y soberanía alimentaria, hoy los ejidos están concentrados o han sido acaparados por manos inescrupulosas, por las manos de los poderosos que realmente no los quieren y no los van a integrar, no los van a entregar a pesar de que la Corte ha determinado en diferentes sentencias que se deben entregar. Por ejemplo, tenemos un ejido que es el ejido del Club Campestre. Club Campestre, como bueno, el compañero que me ha invitado lo sabe, es el espacio donde se van a recrear las grandes familias pudientes de la ciudad. Sin embargo, esa es una tierra ejidal de muchas hectáreas que la Corte ha dicho que de los alcaldes deben de recuperar para el usufruto de los menesterosos. Sin embargo, ningún alcalde ha hecho cumplir la sentencia. En esa medida, nosotros desde la Minga hemos venido proponiendo que se hace necesario organizar un fondo comunal de tierras, un fondo que permita realmente para los más empobrecidos, para los más pobres, para la gente que realmente no puede acceder a la vivienda, ese fondo que permita poder generar entonces unas políticas de manejo de ese fondo donde la gente a través de programas de autoconstrucción o por autoconstrucción pues realmente podamos construir con nuestras manos, con la asistencia técnica, podamos construir propuestas de barrios dignos y de barrios de la paz. El otro elemento que hemos venido haciendo en esta reflexión y que nos hemos venido como dialogando y palabreando pues con el gobierno, digamos, de Petro, ha sido el tema, digamos, de que se hace necesario pensarnos, reformular, buscar realmente construir una política pública incluyente, diferencial. Hoy en Colombia no existe una política pública que permita que realmente los pobres de este país puedan acceder a una vivienda. Hoy la vivienda, como lo decía, pasa por la intermediación de la banca, por Camacol. Hoy el derecho a la vivienda está determinado fundamentalmente porque si usted pueda o no pueda pagar su vivienda. Nosotros venimos planteando de que se hace necesario a mediano y largo plazo en el transcurso de digamos, del gobierno Petro, pensarnos y sentar a pensarnos a construir una política pública diferencial. Diferencial en el sentido de que hay familias que pueden pagar su vivienda.
Hay familias que realmente podemos, a través de procesos de autoconstrucción, ayudar a construir nuestras viviendas. Y en esa medida es lo que nosotros estamos llamando al gobierno Petro, de que la normatividad tenemos que pensarla, la normatividad hay que cambiarla, porque no habrá vivienda digna, no habrá realmente derecho a la vivienda en la medida en que la normatividad como está definida o como está establecida siga su vigencia, porque son la banca o es Camacol el que determina a través de diferentes, digamos, pasos administrativos, ¿cierto? Cierres financieros, quién puede o quién no puede acceder a una vivienda. Y fundamentalmente eso está mediado entonces por una visión de un modelo capitalista, de un modelo, digamos, que realmente lo único que le interesa es vender, porque nuestro modelo de vivienda está basado fundamentalmente es en la oferta de la vivienda, ¿cierto? Es decir, quien tiene para comprar, pues es al que se le da. Por eso nuestra crítica siempre ha sido con el Ministerio de Vivienda y con la ministra de Vivienda es que el modelo de Mi Casa Ya, que es el modelo, digamos, que se está hoy se está planteando, el que se está, digamos, visibilizando, el modelo de Mi Casa Ya no es funcional, el modelo de Mi Casa Ya no sirve para las comunidades más empobrecidas, el modelo de Mi Casa Ya lo único que responde es a la misma lógica de la banca, responde a la misma lógica del negocio que hay en relación a la vivienda, a los bancos y a Camacol. Nosotros creemos que si bien es cierto, se habla de un déficit de vivienda cualitativo y cuantitativo, el déficit de vivienda cualitativo está determinado pues por eso, porque primero que todo, ¿dónde está el déficit cualitativo? Pues está en los innumerables barrios que no han sido ni legalizados, en los innumerables asentamientos que no han sido, que están en vías de desalojos o que están allí, que no se puede hacer ningún tipo de inversión social o gubernamental porque sencillamente no han sido legalizados tampoco. Entonces, ¿y en dónde, quiénes viven allí? Pues los que viven ahí son las personas, los de a pie, los que se dicen los nadies, pues que dice este gobierno de la vida, es allí. Entonces, que nosotros creemos que en esa medida el programa de Mi Casa Ya es un programa que realmente está obedeciendo y seguirá obedeciendo y respondiendo fundamentalmente a la banca, a las grandes constructoras de este país. No sé si hasta aquí abro un poquito para las preguntas. ¿Algún compañero o compañera tiene alguna pregunta? Aprovecho para saludar a nuestra concejala Ana Berta de Chocó. Buenas noches, Ana Berta. Pero buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, contento que nos acompañe otra vez. Claro, lo que pasa es que estos días estaba en la zona rural, Bueno, mejor dicho, por eso no había todos los sábados. bueno, bueno, gracias, Ana Berta. ¿Quién tiene alguna? Evelyn, ¿tiene una Hola, pregunta? Tiene la palabra Evelyn. Sí, yo quisiera saber, doctora, ¿qué se puede hacer para recuperar ese ejido del club campestre? ¿Qué se puede hacer uno como comunidad caleña? ¿Qué podemos hacer? Pues es una muy buena pregunta, compañera, y creo que hace parte de lo que tendríamos que exigirle hoy a los alcaldes que están digamos, como candidatos o a los consejos, y es hacer cumplir lo de la sentencia de la Corte. Eso es fundamental, que haya la voluntad política de realmente del mandatario que venga de exigir la devolución de los ejidos para lo que están destinados según la ley Barberena. Como decía Cali, es la ciudad ejidal. Hace más o menos, en este año, la Secretaría de Vivienda gastó 1.200 millones de pesos para hacer un estudio de los ejidos de la ciudad de Cali
y déjeme decirle que da vergüenza el estudio que hace la Secretaría de Vivienda. La única conclusión que nos da es que todos los ejidos están ocupados y que por lo tanto, como están ocupados, pues ellos no pueden ir a desalojar. Pero entonces les decimos, ¿cómo si pueden ir a desalojar a familias indefensas, a familias que no tienen ninguna garantía si hacemos prevalecer, digamos, la propiedad privada por encima, digamos, del bien común? Respetemos la propiedad privada, pero también cuando decimos respetemos entonces y hagamos valer de que los ejidos tienen que ser devueltos a las comunidades, porque si no, ellos nos dicen es que no hay tierra para tanta gente, pero nosotros estamos planteando, bueno, y listo, entonces recuperemos los ejidos, miremos cómo o definamos o decretemos, existen muchos predios, digamos, urbanos que hoy están en engorde, ¿cierto? Entonces nosotros desde la Minga decimos, bueno, entonces definamos hacer una reforma urbana para que realmente estos lotes sean destinados para un grave problema que hoy está generando una crisis social y humanitaria, que es el derecho a la vivienda. Sentimos que esto es una bomba de tiempo, como lo estaba diciendo, pero que no se le ha puesto cuidado por parte del gobierno nacional. Y mucho menos pues de este gobierno que ha sido pues una vergüenza para la ciudad en la medida en que pues no ha dado respuestas realmente efectivas, realmente con derechos, sino que lo único que ha hecho es mandar a la fuerza pública. ¿Qué otro compañero o compañera tiene alguna pregunta? Carolina Menjura tiene la palabra. Enciende eso. Buenas noches. No, sí, es que estaba escuchando a la expositora y completamente de acuerdo frente al tema de la política pública de mi casa, ya que es una estructura eh, sobre todo enfocada a que todos los subsidios del Estado finalmente a quien beneficia realmente es a las grandes constructoras. Porque pues digamos que aparentemente hay grandes beneficios y unos subsidios orientados hacia la población que cumple con los requisitos, pero realmente todos esos subsidios, quienes se los quedan pues son las constructoras y los bancos. Entonces pues digamos que cuando yo veía que la ministra de Vivienda nuevamente pues dijo que iba a continuar con esa política de mi casa ya, pues también me preguntaba un poco qué podemos hacer como, pues digamos, personas que hacemos parte de esta propuesta o que queremos impulsar esta propuesta del gobierno del cambio para que esas políticas públicas que se han venido fortaleciendo en el país, que están orientadas a beneficiar el gran capital y pues digamos los grandes intereses, cómo hacer para revertir esas acciones. Y por ejemplo, pues digamos, también pensaba en esas experiencias que han habido a lo largo del país donde se ha promovido el tema de la vivienda de autoconstrucción. Pues me imagino que también que a medida que se va agotando el suelo de desarrollo, pues es más complejo pensar en vivienda de autoconstrucción, pues en el sentido en que se requiere, o sea, digamos que los grandes desarrollos de ahora son en PH, ¿sí? Pero pues de todas maneras, eh, pues me parecería como interesante, no sé si es hacer un cabildeo o cómo lograr que, pues digamos que también esa mirada que, pues que desde una apuesta al cambio no se siga privilegiando a, a los grandes mercados, ¿sí? Al capital financiero, a las grandes constructoras, a Camacol. Por ejemplo, esta semana la noticia fue que la ministra de Agricultura estaba colocando trabas a Camacol para que siga desarrollando el suelo de expansión en los municipios de la Sabana de Bogotá, cuando pues de cualquier forma pues el país y el territorio de la Sabana de Bogotá pues es significativo de acuerdo pues a su suelo y a las necesidades también de una soberanía agroalimentaria. Entonces, pues sería como esa la pregunta de reflexión. Gracias, compañera Carolina. Tiene la palabra Patricia desde Caquetá. Patricia, tiene la palabra. Patricia Pinilla.
Patricia, no, María Bernarda, ¿tiene algo que decir a lo que dijo la compañera Carolina? Sí, yo quiero que hagamos un poco como reflexión y es entender que el Estado colombiano ha carecido de una política pública garante del derecho a la vivienda digna. A mí me parece que han habido políticas de vivienda, pero no políticas públicas realmente que garanticen ese derecho de vivienda. Y cada gobierno ha hecho una política. Y me parece que parte de lo que es la reflexión en este gobierno del cambio es que debemos de empezar a construir de abajo hacia arriba propuestas de política pública que garanticen el derecho a la vivienda. Si nosotros logramos cambiar la normatividad y construir realmente una política pública que garantice ese derecho a la vivienda digna, entendiendo el derecho a la vivienda digna desde, digamos, un enfoque integral y en conexividad con otros derechos como el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la paz, ¿cierto? Entonces, podremos entender que el derecho a la vivienda no es solamente la casa o no es solamente el espacio habitacional donde una persona, una familia está. Entonces, en esa medida, si no logramos entender que se hace necesario construir esa política pública, entonces, y una política pública diferencial, pues realmente no podemos avanzar. El otro elemento que nosotros, y quiero decirlo, que hemos venido y hacer como parte de toda esta crítica como constructiva, desde la Minga Cali hemos venido estableciendo diferentes acciones y parte de esas acciones ha sido el diálogo tanto con el gobierno municipal, pero también con el gobierno nacional, en un escenario que llamamos la Comisión Interinstitucional y Comunitaria. Pero siento que en este diálogo que llevamos más de 9 meses, también hay oídos sordos. No avanzamos, no pasa nada, porque sencillamente los funcionarios del orden nacional que se llegan a las comunidades, que bajan a los territorios, venimos y somos bastante, digamos, le ponemos palos en la rueda, no somos proactivos o estamos todavía aprendiendo cómo es que se hace gobierno, cómo es que se gobierna. Entonces, a veces sentimos que realmente en estos procesos del diálogo con el gobierno amigo, pues no pasa nada. No pasa nada y seguimos entonces estancados, seguimos en una burocracia, seguimos en unas trabas para todas las propuestas que las comunidades presentan. Hace poquito, el sábado pasado, yo creo que ustedes se dieron cuenta que la Minga Cali nos tomamos la vía panamericana, pidiéndole al gobierno Petro, que estaba en Cali, que saliera a hablar con la Minga Cali, saliera a hablar con las 700 familias que nos encontrábamos en la vía panamericana. Porque también creemos que después de 9 meses de diálogo, donde hemos venido haciendo todos estos planteamientos, donde hemos venido diciendo a los funcionarios, Cali tiene una grave crisis social y humanitaria producto de la que no hay tierra, producto de que no hay vivienda, producto de los desalojos violentos, producto de que no hay garantías para acceder a una vivienda digna. Hemos venido entonces diciendo, y como lo decía Petro, pues la calle también es el escenario del diálogo y es el escenario también de la lucha, porque nosotros entendemos que si bien es cierto, estamos con un gobierno amigo, pues también entendemos que si este gobierno amigo no nos escucha a través de sus diferentes espacios, pues tenemos que seguir haciendo lo que hemos venido haciendo los pobres históricamente, salir a la calle a exigir. Y nosotros eso lo estamos haciendo. Sin embargo, la respuesta que nos dio el gobierno, pues del gobierno municipal de Jorge Iván Ospina no esperamos nada, nada bueno. Pero sin embargo, esperábamos que el gobierno amigo escuchara a las comunidades. Lo único que nos mandaron fue el helicóptero, los drones, el SMAT y muchos heridos, gaseados, y nunca llegó el gobierno amigo.
Si no escuchamos y hoy estamos haciendo un pronunciamiento y parte de lo que estoy diciendo hace parte de ese pronunciamiento, creo que parte de lo que hay que hacer desde el gobierno amigo es escuchar realmente a las comunidades, porque nos vamos a ir sin pena ni gloria si no atendemos a las comunidades. Si los funcionarios siguen siendo funcionales a un modelo, digamos, de gobierno que ha estado por más de 200 años. Y en esa medida, como estamos hablando de la vivienda, de la tierra, en el gobierno de Petro, pues estamos diciendo, compañeros, que aquí no ha pasado nada. Porque el modelo de vivienda que hoy tenemos en el gobierno amigo es el mismo modelo neoliberal de vivienda que hay, que es el que la compañera está planteando. Es decir, un modelo funcional a las constructoras, un modelo funcional a la banca, un modelo donde la gente desarraigada de los de a pie no puede acceder. Porque sencillamente a la señora que vende chorizos, que vende arepa, le dicen cuál es su cierre financiero, pues no lo tiene. Y ahí para todo. Los subsidios se quedan realmente en las manos de la banca, en las manos de las grandes constructoras. Y hoy el modelo de vivienda de Mi Casa Ya, de la ministra, y bueno, tenemos que entender quién es la ministra también, de dónde viene la ministra, ¿sí? Es funcional a Camacol, ¿sí? Y la ministra no va a querer y no ha querido escuchar las voces de las comunidades. Entonces nosotros decimos, uno, gobierno Petro, hay que bajarse a escuchar a las comunidades. Realmente que esa escucha sea una escucha vinculante realmente, porque creemos que los diálogos que nos pavoneamos diciendo que los diálogos vinculantes regionales que se hicieron para construir el Plan de Desarrollo Nacional, pues no fueron vinculantes. Hay que escuchar. La palabra fue diálogos. Hoy toda la palabra es diálogo, hay diálogo para todo en este gobierno. Sin embargo, sentimos que las comunidades no estamos siendo escuchadas. Creemos que hay que ponerle cuidado a las ciudades. Creemos entonces que hay que escuchar, que hay que bajar, hay que dialogar y hay que recoger, pero también hay que realmente buscar los mecanismos claros y eficientes para que las propuestas de las comunidades puedan ser posibles. Porque si no son posibles, pues nos vamos a ir de este gobierno y no va a pasar nada. ¿Creemos en este gobierno del cambio? Claro que sí. Entonces, hemos establecido una ruta y se la hemos dicho para el tema, hoy estoy hablando del tema de Cali, pero siento que el tema de Cali puede dar para muchos elementos para toda la ciudad, para todo el país. Nosotros decimos, hay que plantearnos proyectos de autoconstrucción, pero es que la autoconstrucción no es algo nuevo. Ustedes recuerden los barrios populares donde nosotros vivimos, lo hemos hecho las comunidades. ¿Quién, quién hizo las calles de los barrios? Pues la gente. ¿Quién puso la energía en los barrios? La gente. ¿Quién puso el alcantarillado? La gente. Que luego llegó, digamos, la institucionalidad y nos empezó a cobrar lo que nosotros habíamos hecho. Pero los barrios históricamente los hemos hecho nosotros, las comunidades. Entonces, la autoconstrucción es una alternativa. Es una alternativa que surge de esa historia y de esa práctica de lucha organizada de las comunidades. Entonces, esa experiencia en Cali, yo me imagino que en todas las ciudades, que aquí hay varios compañeros, se han tenido parte de esas experiencias de lucha. En Cali, aquí se han construido muchos barrios por autoconstrucción. El problema entonces ha estado en que muchas de las cosas que, digamos, que había dentro del Estado, que era controlado por el Estado, la tierra, la construcción de la vivienda, pasó a manos, digamos, de la banca, pasó a manos de las grandes constructoras y hoy por hoy, ¿cierto? El derecho a la vivienda, consagrado en nuestra Constitución, pues se convirtió más bien en un negocio eh, para las grandes constructoras, un negocio muy rentable, sí, ¿cierto? Pero que realmente no favorece o no es para las comunidades empobrecidas. Compañero Álvaro, de Estados Unidos, tiene la palabra.
Gracias, Mauricio, y buenas noches para todos. Mire, yo realmente pues estoy muy, si se quiere, conmovido con el análisis que la compañera nos está presentando, porque pues muchos nos hemos ocupado de mirar la relación gobierno-sociedad civil, suponiendo que este es un gobierno de los cambios y que la sociedad civil, eh, pues el compañero Petro la logró movilizar hacia un programa diferente a lo que veníamos trayendo como gobiernos. Eh, y esa mirada, pues, de ver la sociedad civil desde una alternativa de gobierno de cambio, pues está en juego. Esa es la moneda que está en el aire, con todos los mil problemas que se presentan, pero también con la gran voluntad de Petro de llevar a cabo su gobierno del cambio. Pero la compañera nos está llevando a una cosa objetiva, porque es que lo otro es muy subjetivo, ¿no? Depende de ministerios, depende de la burocracia, depende del acuerdo nacional, depende de que el burócrata o la persona que está representando una institución tenga o no voluntad de cambio y acompañe o no a este gobierno. Todavía, y él denunció que había muchas cosas que cambiar, porque las instituciones son lentas, pero también los funcionarios, muchos se han quedado por años de años y obedecen a otras cosas, ¿no? Bueno, lo que quiero decir es que la compañera nos ubica es en el territorio. Y territorio no es como que estamos hablando por allá de la última vereda. Territorio es la Colombia profunda. Y la Colombia profunda está compuesta de todo lo urbano popular. Está compuesta de pequeños propietarios, de personas que no tienen propiedad, de empresarios que necesitan el crédito, de campesinos que tienen simplemente son labriegos, que necesitan crédito, etcétera. Es decir, son múltiples y múltiples las necesidades que tenemos, porque aquí hemos afrontado un cambio no solo de la Constitución del 91, sino que toda la infraestructura y todo el poder y toda la legislación fue volcada para que sirviera al neoliberalismo. Revertir eso es una tarea descomunal. Como yo digo, eso es nadar en el pavimento. Pero me parece que la compañera nos está poniendo en una cosa objetiva. En el territorio es que realmente se siente que tiene que haber una política integral, porque en el territorio usted ¿qué tiene? Problemas de salud, problemas de vivienda, problemas de alimentación, problemas de poder comunicarse con las otras comunidades. Si es en el barrio, usted necesita tener acceso a los otros barrios, a la ciudad, a sus servicios. Si es en el campo, tiene que llegar y tiene productos, sacarlos a los lugares de acopio, etc. Entonces, creo que lo que la compañera, la crítica que hace, que es muy seria, pero me parece una crítica benevolente en el sentido en que señala el problema a eso, y es para eso estos seminarios, sacar unas conclusiones, porque sí, salgamos a la calle. Es muy probable que cuando salgamos a la calle no nos salga la ESMAD paralelamente, pero salir a la calle implica que tenemos que hacer una serie de racionalizaciones de cuál es el carácter de nuestra lucha, porque yo pienso que sí, que tengamos un gobierno del cambio no implica que la calle tenga que ausentar. Nosotros tenemos que continuar en la calle, tenemos que continuar con el esfuerzo grande de que las reformas, las grandes reformas a las que se oponen, como salud, vivienda, la cosa laboral que está peleándose ahorita, todo esto son luchas que hay que dar y son luchas transversales. Nosotros seguramente no vamos a completar en este periodo las reformas necesarias para que este país transite los caminos del cambio. Entonces, la compañera, por ejemplo, habla de una reforma urbana, del mismo carácter que se habla de la reforma agraria. Nosotros tenemos que buscar tierras fértiles en el campo y suelos urbanos, como por ejemplo los ejidos, que hay que recuperarlos para poder sembrar la vivienda popular con otras dinámicas y otros mecanismos, porque ese señor Luis Carlos Sarmiento Angulo es dueño de las carreteras, de los suelos urbanos, de las constructoras, de los bancos que prestan. Mejor dicho, tenemos un supercampeón de propiedades
y múltiples necesidades en lo social y en la Colombia profunda. Y esto no se va a sacar porque simplemente Petro vaya, lo pueden meter a la cárcel y el poder no se pierde. El poder, y ustedes han visto, metieron a un Char a la cárcel, pero el hermano va para gobernador y alcaldía y a gobernar en Barranquilla. O sea que nosotros no nos podemos despistar del tipo de lucha que tenemos. Y yo celebro, compañera, de verdad que usted nos ponga los pies en la tierra. Es en el territorio, y digo territorio es lo urbano popular, es el campo, son las veredas, es nuestra patria. Toda nuestra patria es un territorio. De verdad celebro, compañera, que nos ponga los pies en la tierra y nos aterrice, porque hay luchas que nosotros no vemos por estar mirando la cosa grande, que hay que mirarla, pero es en la cosa menuda, chiquita, en el vecindario, donde realmente están los cambios. Gracias, compañera. Gracias, compañero Álvaro. Tiene la palabra Enrique Bucaramanga y después Fernando Toro desde el Eje Cafetero. Gracias, buenas noches para todos. A ver, esa exposición es una exposición muy completa y nos lleva a reflexionar sobre lo que hemos visto, ¿no? Petro, nuestro presidente, es una persona, pero yo lo siento muy aislado, esto lo he dicho infinidad de veces. Lo siento muy aislado en Congreso, en las dos cámaras, con excepciones, pero está solo. En cuanto a funcionarios en ministerios también con excepciones, pero no lo suficientemente grandes esas excepciones como para responder a este reto histórico que hay. A mí me parecería que siendo Cali, digamos, como el abanderado de este tema, que es en todo el país, sugiero lo siguiente, que se elabore como una especie de documento y se envíe a Presidencia de la República al correo, porque tengo casi la seguridad, casi que metería la mano al fuego, que muchas de estas cosas el presidente las desconoce, porque hay un cerco alrededor de él que le impide ver muchas cosas, pese a la voluntad y a la berraquera que le pone él en esto. Le ha puesto el alma y hacer esta, es decir, hacerle ver las cosas a él, saltarnos ese cerco que le tienen, sería la mejor forma de ayudar a nuestro gobierno, a que él pueda percibir lo que verdaderamente está sucediendo en las bases, en los municipios, en las zonas más apartadas y más deprimidas, que todas no alcanzan a percibirlas. Es obvio, desde luego, que él no tiene tanto poder como para poder percibir todo, con todos los ataques que tiene. Todos los ataques que nos ponen nos deben de mantener en guardia, y él nos lo está pidiendo todos los días. Organícese. Entonces, he aquí una oportunidad maravillosa para organizarnos en el tema de vivienda. Pensaría yo que se elabore un documento muy bien denunciando estas cosas, dirigiéndose al presidente, y que nos sirva como modelo esa carta para todo el país, para enviarla desde todas las regiones a Bogotá, que le lleguen toda esa información al presidente, si somos capaces de romper ese cerco que a él le tienen. Esa sería mi sugerencia, agradecer infinitamente de verdad esta iniciativa y este informe tan completo, esta visión tan completa que nos da. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Fernando Toro del Eje Cafetero. Sí, buenas noches, saludo fraterno a todos los Mauricio, compañeros. no tengo mano. ¿Cómo lees? Que no tengo dibujito de la mano. Ah, bueno, sigue usted, sigue usted. Fernando, siga. Hable Bueno, un no, poquito más duro. sí, es esto, compañeros, a lo largo del tiempo y recogiendo lo que ha planteado la compañera, el modelo nos desmontó de entrada, o sea, nosotros logramos hacer la Constitución del 91 y Gaviria ya nos había desmontado en el 90, en el solo proceso de consolidación de la Constituyente, nos había desmontado el Instituto de Crédito Territorial, y de la mano de Camacol en todo el país se han venido desmontando todas las cajas de vivienda popular y las cajas
de vivienda obrera. Y es parte de lo que nos toca comenzar a recuperar. En ese sentido, yo creo que nos toca trabajar, compañeros, en la formulación de un proyecto de ley de iniciativa popular para radicar en el Congreso. ¿Y eso cómo lo podríamos arrancar a construir? Convoquémonos un encuentro nacional de viviendistas. Manizales, que había logrado superar el problema de invasiones, de lo que ya antes llamábamos invasiones, hoy vivienda marginal, vivienda no legalizada, ya tiene 7 nuevas invasiones y con un hecho concreto, compañeros, esas viviendas que se están construyendo o esas pseudo viviendas están apareciendo en una disputa con territorios dedicados al medio ambiente y a la reserva. Entonces, eso también nos toca estudiarlo en el proceso. Hemos pasado de subsidios a la oferta, de subsidios a la demanda, que era lo que normalmente se manejó en los procesos de autoconstrucción durante mucho tiempo, a subsidios a la oferta, donde son las constructoras las que reciben el subsidio, definen cómo se ejecuta y dónde se ejecuta. Y perdimos para el Estado la capacidad de ser el tapón regulador con sus entidades, con el Instituto de Crédito Territorial y las otras que mencioné, a través de la consolidación de bancos de tierras y bancos de materiales, y poder definir políticas reales de vivienda y costos de vivienda. Pero junto a eso también nos toca hacer unas reflexiones, y voy a colocar un ejemplo de Manizales, el barrio La Quinta, la vereda La Quinta, que queda a 5 minutos del centro de la ciudad, en lo que llamaría uno el suelo suburbano. Es una vereda que sigue catalogándose como vereda, pero ya todo su quehacer se da en la ciudad. Quedó colgada en la historia en la década del 50. Es una vereda que no tiene servicio telefónico, no tiene servicio de parabólica, no tiene servicio de internet, no tiene acceso a agua potable, sino que tiene un acueducto rural a 5 minutos del centro de Manizales en carro. Entonces, es cómo vamos a avanzar en eso. Yo lo digo porque nosotros aquí tuvimos una experiencia muy grande de los procesos de autoconstrucción más grandes que se lograron hacer a finales de la década de los 80. Lo hicimos nosotros cuando creamos la Federación Popular de Vivienda de Caldas, y en ese entonces, finalizando la década de los 80, teníamos consolidadas federaciones populares de vivienda en la mayoría de los departamentos, que se desmontaron precisamente con el desmonte del Instituto de Crédito Territorial. En ese entonces nosotros logramos hacer 1.569 soluciones habitacionales en menos de 3 años, vía autoconstrucción, entendiendo un hecho: más que la vivienda, compañeros, es cuál es el tejido social de los pobladores que van a residir en esos sitios. La oferta neoliberal no construye tejido social. Nosotros desde las organizaciones populares construimos tejido social para los pobladores, y eso es parte de lo que nos toca recuperar. Era eso, compañero, lo que tenía para comentarles. Gracias, Fernando. Sigue el compañero Arles y con la compañera Patricia en el Caquetá. Damos cierre para que la compañera Bernarda nos opine sobre lo que dijeron los compañeros y compañeras. Bueno, sí, muy buenas noches para todos. Saludo particularmente para ustedes, compañeras, hoy de Amor y Amistad, y para todos. A Patricia allá en el Caquetá y a Bernarda por esa exposición que ha hecho. Yo me refiero a 3 cositas concretas, espero ser puntual. Digamos, la primera es que comparto esa preocupación y comparto, igual que los compañeros que han antecedido, el tema de pues un gobierno amigo, pero es un gobierno propio más que amigo, y ese gobierno yo creo que tenemos que ayudar a consolidarlo, en el sentido que podemos haber ganado
una presidencia, pero ganarse la institucionalidad paquidérmica como tal y tal como está hoy en día, pues es una lucha que nos debe llevar mucho, incluso mucho más allá del periodo presidencial de Gustavo Petro. Entonces ahí coincido totalmente con que podemos tener las políticas más hermosas y mejor acomodadas a nuestros derechos y a nuestras posibilidades, y vamos a estrellarnos con la burocracia que está ahí precisamente para, en este momento, no dejar hacer. Eso va a ser un problema. Por tanto, la alternativa que plantea de el diálogo en las calles y la presión, lo llamaría yo, hay que presionar, no tanto a Petro, hay que presionar al Estado, a la institucionalidad, al ministerio. Eso es un trabajo que tenemos que hacer y deberíamos acompañarlo todos en la medida que lo podamos hacer. Lo segundo que quiero comentarles es que, tal como dijo el compañero Toro, me hizo recordar inmediatamente en los años, principios de los 80, casi todos los 80, cuando estábamos incluso clandestinos y acompañando cuánta organización social de vivienda, recuperación de vivienda había en el país. Incluso acuérdense que Gustavo Petro le tocó allá en Zipaquirá, Bolívar 86, y en Cali estuvo 83, perdón, y en Cali estuvo Agua Blanca, y en Bogotá estuvimos ahí en Suba, bueno, en Ciudad Bolívar, en fin, en todo el país, en Medellín, en todo el país hubo una lucha y un jalonamiento muy interesante en esa época de los movimientos sociales ligados al tema de la vivienda popular. Pero, por supuesto, llegó el modelo neoliberal, el sistema neoliberal que mientras se negociaba la paz y la constitución, se implementó un modelo, y sabemos que el neoliberalismo le interesan los derechos siempre y cuando gane plata, y eso es lo que ha pasado. Todos los derechos les interesa siempre que ellos ganen dinero y lo vuelvan su negocio. Y esos movimientos de vivienda llegaron hasta ahí, hasta cuando se empezó a coger forma el negocio de la vivienda con Mazuera Gómez, con los Gómez, con los Pisano, y obviamente con el banquero mayor de ahora, ¿no? Eso, desmontar eso es un camello duro, y ahí no vale política pública. Yo, la verdad, comparto la tercera propuesta de un congreso del Unido, un congreso viviendista, No tiene, y no tiene ganar Cali y otras ciudades eso. Y pienso que tenemos de todas maneras sí una ley, y en eso sí no coincido con la compañera en esto. Esa ley se llama Plan de Desarrollo. Está hecha, está formulada en teoría, pero es que esa ley tiene plata. Está hecha la plata, lista ahí. Lo que no está en esa ley, si nos inventamos otras, no va a tener plata. En cambio, esta ley del Plan de Desarrollo sí. En la meta de convergencia regional está el programa de más hogares con vivienda, con una meta para reducir al 26% el número de hogares con déficit habitacional. Es decir, hay una bicocada de varios billones de pesos que se requerirían para cumplir con esa meta. Pero como el tema no es solo vivienda, está el otro gran programa, que es lo de seguridad humana y justicia social, que tiene que ver con la reducción de la pobreza, con la educación, que tiene que ver con la alimentación, que tiene que ver con el acceso al trabajo, y obviamente con el tema de tierras para el ordenamiento del territorio alrededor del agua y la justicia ambiental. Y ahí está el tema de las tierras. El asunto no es que este gobierno le va a apuntar solamente al campo, ¿no? Arrancó por ahí, por donde tiene más fuerza, pero es que es en las ciudades donde está la lucha por el poder realmente. Así que yo creo que no solamente se requiere ese gran congreso, sino acompañar y empujar un poquito más las luchas por la vivienda y poder sacarla de la política pública que ya existe, que no hace otra cosa sino favorecer
a los grandes capitales y empresarios de la vivienda. Esa es la realidad que tenemos. Entonces, en el gobierno del cambio, donde a duras penas hemos conquistado el solio presidencial, pero el resto del Estado todavía, el 80% es la vieja burocracia, la burocracia de la derecha, la burocracia neoliberal, y que no quiere sino que esto no cambie. Entonces, la pelea sí es en la calle y no necesariamente contra el SMAT. Necesitamos buscar el diálogo, pero también necesitamos cogernos de herramientas que ya tenemos. Plan Nacional de Desarrollo ya es una ley. Plan Nacional de Desarrollo tiene plata. Lo que hay que hacer es ese Congreso y obligar a las instituciones a que esa plata se oriente a lo que tiene que hacer en dar soluciones y a los programas específicos que está planteando la gente. Muchas gracias. Gracias, compañero Arles. Con la compañera Patricia de Caquetá, damos por cerrada la sesión de preguntas y nos cierra la escuela la compañera Bernarda. Y antes yo le hago un anuncio. Dele, Patricia. Espere que es que estoy muy mal, ya, buenas noches. Bueno, bien. Primero, un saludo a todos en esta noche, a la compañera. Me identifico muchísimo con sus palabras, la lucha por la vivienda. Yo también he tenido pues una experiencia larga en la lucha de la vivienda con la gente. Y estoy totalmente de acuerdo que impulsemos el Congreso, que nos preparemos, que hagamos mesas. Todos aquí tenemos una gran variedad de departamentos, tenemos las experiencias de lo que se trabajó por la vivienda desde los 80 y desde antes. Podemos retomar todo eso y hacer unas mesas departamentales que nos lleven a un gran Congreso Nacional de Vivienda, ya sea en Cali, en Bogotá, bueno, donde se considera más pertinente por los costos de desplazamiento de gente de todo el país, igual por el acceso al gobierno. Yo creo que el problema de la vivienda tenemos que mirarlo, ya lo hemos dicho aquí varias veces, en una forma integral. En la vivienda se cruza todo, el hacinamiento genera la violencia interna en la familia, una de esas casas tan pequeñitas, por ejemplo, en climas como el Caquetá, son totalmente infrahumanas. Y dentro de lo que hemos hablado, yo creo que algo sobre lo que las asociaciones de vida tenemos que trabajar es sobre los materiales de la vivienda, buscar alternativas de diseño y de materiales, porque Camacol y las cementeras y Paz del Río se enriquecen metiendo hierro, más del hierro que necesitan las viviendas y puro cemento. Nosotros debemos buscar, impulsar. Hace muchos años estaba la Cimbarrán con la construcción en tierra cemento, que en otros países y aquí también en Colombia se ha usado mucho tiempo y se puede combinar muy fácil con la autoconstrucción. Y eso es una forma de reducir los costos y hacer la vivienda más amable, menos contaminante y quitarle parte del gran negocio que tienen las cementeras, porque ellos son los más interesados en esa política de vivienda, en seguir vendiendo cemento y hierro para las casas de los más pobres a unos precios que realmente que la gente no tiene la posibilidad de vivir dignamente ahí. Entonces, pues bueno, dispuesta a que organicemos el Congreso de Vivienda. Ahora me gustaría comunicarme con la compañera Bernarda para que empecemos desde cada departamento de cada ciudad donde estemos a impulsar primero mesas regionales para llegar a un Congreso Nacional de Vivienda que permita hablar directamente con el gobierno nacional, llevar a la ministra allá, ojalá que Petro asistiera a eso, que escuche las posiciones de la gente y sacar unos compromisos desde el plan de desarrollo, de la implementación, cómo va a ser la implementación del programa de gobierno, del plan de gobierno de Gustavo, de nosotros, en lo que tiene que ver con vivienda. Y ya terminando, pues una falla que uno se da cuenta ya después, ¿no? Que en los acuerdos de paz la palabra urbano, vivienda, no aparece, no está. Entonces, que quedó por fuera de los acuerdos de paz y uno entiende que gran parte del plan de desarrollo tiene como eje los puntos del plan del acuerdo con las FARC, el cumplimiento de eso. En Caquetá todos los municipios son PEDET, que es una ventaja, ¿no? Menos Florencia. Y ya. Y gracias y felicitaciones, compañera. Y gracias. Fue muy interesante la reunión de esta noche. Gracias, Patricia. Antes de que tome la palabra la compañera Bernarda,
Me gustaría que todas y todos prendan la cámara. Yo casi no la puedo prender porque está pésimo aquí esto. A ver, tranquila. Pero los A que ver si puedan, que la prendan, por favor. ¿Pero de qué? Compañeras y compañeros, casualmente, compañera Bernarda, ¿me escucha? ¿Se va a prender la cámara? sí que prenda Compañera, la cámara. casualmente, hoy a Ya, las sí. 2 de la tarde me confirmaron la cita con dos ministros, con dos ministras. Una Unibayuna, que es la ministra de Educación, porque estamos detrás de que nos legalicen, nos oficialicen un diplomado que vamos a hacer 3 escuelas a nivel nacional. Y lo segundo, compañera Bernarda, el primero o el segundo sábado de octubre, si Dios quiere y nos acompaña, si nos va bien la suerte, vamos a tener la ministra de Vivienda en la escuela Germán Rojas Niño. Entonces sería bueno. interesante que ustedes vengan y les pongan los temas a ellas directamente. Compañera Bernarda, ¿me escuchó? Sí, claro. Muchas gracias por la invitación. Entonces, compañera, cierre usted la escuela. Bueno, compañeros, creo que alguien nos decía que es muy importante que nosotros entendamos que llegamos a un gobierno, pero que no tenemos el poder. Eso lo tenemos claro. Creemos que de abajo hacia arriba hay que construir ese poder desde diferentes formas, de diferentes luchas. La lucha que la Minga Social Popular y Comunitaria de Cali viene haciendo, donde recoge a más de 3.000 familias, pues es una lucha que la vemos, no es solo por un techo, sino también es por el derecho a la ciudad, el derecho a permanecer, el derecho a estar, y que ese derecho a la ciudad pues pasa fundamentalmente por el derecho a la tierra, al territorio y la vivienda digna. En esa medida celebro, me parece que es extraordinario porque en el marco de la Comisión Nacional de Participación, donde también venimos haciendo parte y donde desde lo local, lo territorial, le venimos también como apostándole a ese escenario, pues se ha venido planteando la necesidad de que los diferentes procesos viviendistas, los diferentes procesos, digamos, que están en lo urbano, que están en lo rural y que se plantean el tema del tema de la tierra, el territorio y la vivienda digna, pues nos podamos encontrar. Siento que las luchas fragmentadas que tenemos hoy el movimiento social y popular en Colombia, debemos de mirar cómo realmente hacemos una juntanza que nos permita articularnos, que nos permita fortalecernos, que nos permita realmente desde esas experiencias, desde esos saberes, poder como construir unas alternativas donde ese sueño de país pueda ser posible. Hay que empezar a soñar para que realmente el camino lo podamos concretar, para que podamos construir unas rutas claras y concretas. De acuerdo, me parece que hay que trabajar desde la organización, o sea, siento que si no hay organización, y eso es parte de lo que hemos venido como impulsando, y bueno, yo como mujer, mujer popular, mujer revolucionaria, creo que es necesario que hoy más que nunca los que aún seguimos soñando en un país incluyente, en un país para todos y todas, tenemos que volcarnos a los territorios a organizar y a organizarnos con las comunidades, aportarles con las comunidades, de abajo hacia arriba. Sentimos que hay un gran vacío de organización popular. Sentimos que hay un gran vacío de manos que quieran acompañar, que quieran estar al lado de los territorios, al lado de las comunidades, organizándonos. Sin la organización no es posible el poder popular. Sin la organización no es posible acompañar al gobierno amigo.
sí, o al gobierno, no, porque no es a Gustavo Petro, es a una propuesta colectiva de país. Sin esa organización popular que se la estamos dejando al modelo, que se la estamos dejando a los politiqueros, que se la estamos dejando a los de siempre, no va a ser posible. Entonces, sentimos que hoy más que nunca, compañeros y compañeras, es importante encontrarnos en el Congreso, o en un gran Congreso, en un gran foro, pero fundamentalmente es importante volcarnos a los territorios a organizar para formar, para movilizar, para hacer incidencia, para la exigibilidad. Entonces, un llamado, compañeros y compañeras, mil gracias. Yo sí creo que tenemos que mirar la posibilidad, no sé si a través del compañero que nos hizo la invitación también, de esa juntanza regional, de esa juntanza nacional y de mirar también dentro de este Comité Nacional de Participación que se viene planteando cómo la sociedad civil participa en este nuevo, digamos, espacio que se está construyendo de lo que es la paz también con el ELN, pues también podamos aportar. Y ahí en esa construcción de esa Comisión Nacional de Participación hay un espacio para el movimiento viviendista que hoy por hoy no está copado porque estamos totalmente, digamos, desarticulados. Entonces, vale la pena, chévere que nos podamos articular, por lo menos primero a través de este medio, que volvamos a reencontrarnos y que podamos desde ese reencuentro poder fortalecer los lazos de solidaridad, de fraternidad y desde ese palabreo podamos como ir buscando esas rutas de unidad y de articulación para el bien de los procesos, que me imagino que van a salir las propuestas como el compañero decía, ese proyecto de ley que me parece muy importante, de mirar la ruta, digamos, de los ejidos, que no solamente son en Cali, sino en otras partes del país, de mirar el tema, digamos, de política pública realmente clara, construida con la gente. Yo siento lo que dice el compañero, siento que hoy más que nunca somos el movimiento social y popular el que tenemos que poner sobre la mesa, sobre las calles, lo que realmente estamos viviendo y lo que realmente estamos sintiendo, sufriendo y que seguimos sufriendo las comunidades al gobierno Petro y al gobierno de Francia Márquez. Si nosotros no lo hacemos, si nosotros no nos movilizamos, si nosotros no ponemos digamos, en la visibilidad, pues no va a pasar nada. También siento, compañeros, que gran parte del compañero decía el Plan Nacional de Desarrollo. Lastimosamente, y no lo voy a decir lastimosamente, no para mal, sino que hoy el 70% del presupuesto del Plan Nacional de Desarrollo está para la zona rural. Y está bien, que es un poco lo que decía la compañera ahorita al final, está bien, pero resulta que las ciudades son una bomba de tiempo y no es que haya mucha plata, mucho recurso realmente para las ciudades. Entonces, eso también es una alerta que tenemos que mirar, que tenemos que pensar en salidas, en soluciones. Pero quiero agradecer de todas maneras también la escucha, quiero agradecer la posibilidad de la palabra. Pues creo que ustedes son una muestra pues como de todo ese trabajo, de todas esas luchas, esas experiencias. Y bueno, y la unidad que se quiere como tejer, la unidad que se quiere como hacer. Nosotros desde la Minga Social, Popular y Comunitaria de Cali, desde una organización que se llama Secucor, que son 35 años de lucha también que llevamos, pues dispuestos a juntar, dispuestos a seguir tejiendo, y bueno, toda la solidaridad hacia ustedes, pero también esperamos que ustedes abracen esta lucha de este pueblo caleño que expresado, digamos, en estas más de 20 organizaciones que hacemos parte de la Minga Cali, podamos seguir juntándonos y podamos seguir tejiendo y caminando la palabra. Muchas gracias por la escucha y una feliz noche. Compañera Bernarda, usted puede prender un momentico su cámara y todas y todos prender los micrófonos y la cámara. Por favor, todos y todas. Que nosotros, compañera Bernarda, tenemos la costumbre de despedir a nuestra invitada con algo que los del M19, los hombres y mujeres del M19 y amigos del M19, siempre íbamos a un territorio y nos despedíamos con lo siguiente. ¿Listo, compañeros? Micrófonos.
El aplauso. Muchas gracias, Bernarda. Y a ustedes por estar aquí con nosotros también. Que este mes la escuela lo ha dedicado solo a expositoras mujeres. Arlen, no le voy a dar chico este mes. Usted no va a participar ni Álvaro. Solo mujeres. Chao. Buenas noches a todos.